Frases que en español empiezan por una preposición, pero que los ingleses la ponen al final. Yo creo que lo hacen para fastidiar estos ingleses. En todo caso, el inglés es el inglés y si quieres aprenderlo tendrás que saber cómo manejar esto. Son ese tipo de frases del tipo Where are you from? She is a good person to work with. O dicho en español, ¿de dónde vienes? Ella es una persona estupenda con la que trabajar. Ese de dónde vienes. Los ingleses, en vez de colocarlo al principio como hacemos nosotros, lo ponen al final. La pregunta clave es ¿cómo podemos dominar esta estructura del inglés que es tan diferente de cómo lo hacemos en español? Tiene su truco, pero es fácil si me sigues. Primera cosa que tienes que tener en cuenta. Este tipo de oraciones en las cuales la preposición se pone al final, cuando en español va al principio, no hace referencia a todas las frases en las cuales ponemos una preposición al principio, sino a aquellas frases que en español llevan una preposición y después, justo seguido, va una de estas palabras WH en inglés, en español, para que nos entendamos, dónde, cómo, cuándo, quién, etc. Me refiero a frases como ¿de dónde vienen ellos? Where do they come from? ¿De qué tiene miedo? What is she afraid of? ¿Para qué es esto? What is this for? ¿Con quién estás negociando? Who are you dealing with? Ves que nosotros decimos con quién está negociando, pero ese con, que en inglés es el with, ellos lo ponen al final. Que en ¿para qué es esto? Ese para lo ponen al final. Que en la oración ¿de qué tienes miedo? El de lo ponen al final. Y que en ¿de dónde vienen ellos? Ese de también lo ponen al final. Pero fíjate en que todas hay una preposición de, para o con que va seguida en todos los casos de una de estas palabras WH en español y en el caso del ejemplo dónde, qué o quién. Esa es la primera pista que tienes que tener en cuenta cuando la preposición va justo delante de una de estas palabras. Eso debe hacerte saltar la alarma para saber que en inglés deberías ponerla al final. Es verdad que no es incorrecto hacer la estructura como la hacemos en español. Puedes hacerla, pero a oídos de un inglés va a sonar muy formal. Es una estructura que se utiliza en ámbitos más formales como documentos y cosas así. En el inglés coloquial que habla la gente normalmente, la estructura predominante es esta que estamos viendo hoy. Para dominar este tipo de estructuras, yo te planteo que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver cómo se hace esa frase dentro de tu cabeza en español y cómo la haría un inglés. Pero en vez de decirte la frase resultante en inglés, te voy a decir la frase resultante con palabras españolas, pero con la estructura inglesa, para que la puedas identificar fácilmente. Cuando la tengamos fácilmente identificada, entonces ya haremos algún ejemplo en inglés para que lo tengas más claro. Como te digo, lo que hacen los ingleses es poner esa preposición, ojo, que va seguida de una de estas palabras como cómo, quién, dónde, cuándo, etc., en lugar de al principio como hacemos nosotros, al final, pero el resto de la oración lo mantienen exactamente como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, ¿de qué estás hablando? Esa es una pregunta típicamente española, ¿de qué estás hablando? En inglés, la pregunta sería igual, pero poniendo el de al final. Es decir, sonaría más o menos como ¿qué estás hablando de? What are you talking about? La frase ¿para quién compras eso en inglés? Sería traducida literalmente como ¿quién compras eso en inglés? Para. Y el para ese que va al principio, insisto, pegadito a la palabra WH, ¿para quién? Pues ese para en inglés se pone al final. La frase ¿para quién es esa pizza? En inglés sería ¿quién es esa pizza para? Igual que en español cuando dices ¿de dónde eres? Y ellos el de lo ponen al final. Es súper conocida la frase para preguntar el origen de alguien ¿where you come from? Y el from, que es el de, lo ponen al final. ¿Lógica que tiene este tipo de frases? Pues ninguna. Las hacen así porque sí, porque su idioma ha devenido de esta manera a lo largo de los años y ellos lo organizan de esta forma. Por eso, como no tiene ninguna lógica especial, lo que sí tienes que hacer es entender bien cómo lo hacen. No el por qué a lo mejor, pero sí cómo lo hacen. Y la mejor manera es, haz prácticas, pero en español primero, antes de decir nada en inglés. Ahora te voy a decir alguna frase en español para que tú construyas el equivalente en inglés, pero diciéndolo con palabras españolas. Voy a dejar un huequito, pero intenta decir la frase española poniendo la preposición donde correspondería si la dices en inglés. ¿Para quién es ese paquete? ¿Quién es ese paquete para? ¿A quién le enviaste un mensaje? ¿Quién le enviaste un mensaje a? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vienes de? ¿Con quién está hablando tu hermano? ¿Quién está hablando tu hermano con? ¿Ves que en español suena un poco raro? Pero si lo decimos así en español, tu cerebro encajará perfectamente la estructura. Y cuando la haya encajado perfectamente, decirla en inglés no te costará ningún trabajo. Es mucho más difícil tratar de aprenderla directamente en inglés. Hagamos ahora lo mismo, pero añadiendo la correspondiente oración en inglés al final. Por ejemplo, ¿para quién está cocinando tu tía? Sería ¿quién está cocinando tu tía para? Who is your aunt cooking for? ¿Con quién está charlando esa chica?
¿Cómo sería eso en inglés? La ponemos al final. ¿Quién está charlando esa chica con? Que traducido literalmente y palabra por palabra, como ya tenemos la estructura correctamente colocada, pues sería Who is that girl chatting with? Poniendo el with al final, el con, igual que hemos hecho en la frase española. Otro ejemplo. ¿A qué está mirando Carla? Que sería ¿qué está mirando Carla a? O en inglés, What is Carla looking at? Una más. ¿Con quién estás en el autobús? Ya te debería resultar fácil decirla con la estructura inglesa, pero con las palabras españolas. En el caso de ¿con quién estás en el autobús?, la frase con palabras españolas, pero su estructura inglesa sería ¿quién estás en el autobús con? Y ya directamente la puedes hacer en inglés porque es traducirla palabra por palabra. Who are you in the bus with? Te voy a dejar en la descripción un buen número de estas frases para que las puedas practicar. Como te digo, practica 10-15 frases por lo menos, cambiando de la estructura española a la estructura inglesa, pero no las digas todavía en inglés. Cuando decirlas en español con la estructura inglesa te resulte normal y ya no te cueste ningún trabajo, verás que en ese momento decir las frases en inglés, tal y como las diría un inglés o una inglesa en una conversación coloquial, te va a resultar mucho más fácil y tu inglés va a sonar mucho mejor. Hagamos algunos ejemplos más. Mira a qué temperatura está funcionando el horno. Mira a qué temperatura el horno está funcionando a. Es fácil de localizar lo que tienes que poner al final porque es una preposición a, en este caso, que como te decía al principio, va seguida de una de esas palabras WH, qué, cómo, quién, dónde, cuándo, etc. Y así, mira qué temperatura está el horno funcionando a, en inglés lo traduces literalmente y te quedaría una frase correcta con este tipo de estructuras que sería Look what temperature the oven is running at. Y el at, de nuevo, lo ponemos al final. Otro ejemplo. ¿De qué está hablando el jefe? ¿Te atreves a hacerlo tú solo? Pues, ¿cómo sería? ¿Qué está hablando el jefe de? Efectivamente. What is the boss speaking about? Y para terminar, ¿en qué lección estás? Esta sería, ¿qué lección estás en? Y en inglés, pues lo dicho, tradúcela literalmente. What lesson are you in? ¿Te atreves a hacer algunas directamente en inglés? Pues venga, te pongo algunos ejemplos para ver si, ahora que entiendes la estructura, eres capaz de armarla en español con las cosas en su sitio y luego ponerla en inglés. Por ejemplo, aquí está el escultor del que te hablé. Here is the sculptor I told you about. Y el about lo ponemos al final. ¿Con quién salió María? Who did Maria go out with? Hay ahora un par de ellas un poquito más largas. Venga, ¿te atreves? Vamos allá. Quiero saber en qué proyectos se están trabajando. I want to know what projects are they working on. Y en qué, el on, que equivaldría a en qué proyectos o sobre qué proyectos se están trabajando, lo ponemos al final. Y por último, ¿qué tipo de obras te gusta escuchar? Esta es un poquito más difícil porque los ingleses en realidad no dicen qué tipo de obras te gusta escuchar, sino a qué tipo de obras te gusta escuchar, ya que ellos el verbo listen lo usan siempre con el to detrás. Pero ese to que nosotros no decimos en español, ellos sí lo dicen en inglés, por lo tanto tendrías que ponerlo al final. Y la frase quedaría, What kind of works do you like to listen to? Como ves, si tienes clara la estructura y eres capaz de formularla en tu mente, primero en español con la estructura inglesa, armarla luego en inglés directamente se vuelve mucho más sencillo. Por supuesto, requiere un poquito de práctica y para ayudarte con eso te voy a dejar en la descripción un buen número de frases de este tipo en español con su correspondiente traducción al inglés para que puedas practicar. Pero no te las voy a poner juntas, te voy a poner primero todas las que son en español y al final todas las que son en inglés, para que no tengas la tentación de mirarlas y decirlas sin pensarlas antes en tu cabeza. Si hay algún tema más que te gustaría que explicara, del tipo que sea relacionado con el inglés, no dudes en dejármelo en los comentarios y estaré encantado de hacer un vídeo sobre él. Pasa un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, 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 suscríbete.